La revalorización docente ha estado presente hace mucho en el ámbito evaluativo, Para ser concreto, desde 1992. con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Sin embargo, no se le dio la importancia necesaria, y no fue hasta este año que de la mano del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, Se renovó por completo este sector del magisterio bajo una promesa de un cambio para bien. Sin embargo, las quejas han sido muchas, dado que el aumento salarial ha sido muy poco en comparación de lo que se había prometido. Es uno de los aspectos por los cuales la revalorización docente ha sido un tema de debate. Se puede hacer hincapié en muchos puntos de la revalorización, Pero que solamente el nombre de la revalorización se presta a varios discursos políticos con el afán de demostrar propiedad de dicho movimiento. pero que hasta ahora nadie ha logrado su meta. Incluso se podría decir que el trabajo docente ha sido desvalorizado. ¿De qué manera? Bueno, podemos hacer un análisis de todos los sucesos que ocurrieron este año y años anteriores para que esta desvalorización docente fuese a suceder. Empezando directamente con la reforma del 2013, impulsada por el en ese entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y que posteriormente a dicha reforma se la acuñó con el término la mal reforma educativa. El derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Con ello, avanzamos en la construcción de un marco legal moderno y eficaz y fortalecemos la Rectoría del Estado mexicano en la educación. Tener en cuenta que la revalorización docente es un tema muy polémico en el magisterio. Sin embargo, aún no queda claro qué es lo que debemos entender de eso y cómo cuadraría con la exigencia de contar con buenos maestros en las escuelas mexicanas. Es muy cierto que el papel y rol trascendente del maestro se ha ido perdiendo con el tiempo. En la época de inicio de la consolidación de las instituciones democráticas, en el periodo postrevolucionario inmediato, los maestros jugaron un papel fundamental en las comunidades como los agentes generadores de conocimiento. En un país como aquel, entonces, donde la ignorancia era la norma, los maestros fueron el instrumento para la adquisición de las capacidades de lectura y escritura y promotores del conocimiento e integración social y política. Los docentes continúan un sector que impulsaba el rescate cultural necesario para que los individuos como los pueblos salgan de los retrocesos, avancen socialmente y las posibilidades de crecimiento y desarrollo sean la constante en la vida social. Es por ello que los maestros eran reconocidos y respetados, inclusive más allá que las propias autoridades políticas y administrativas. Eran una pieza fundamental y reconocida por su valía en la generación de conocimientos, pero el camino emprendido en la consolidación institucional creó una nueva problemática al configurarse un sistema administrativo burocrático que absorbió las buenas intenciones y las motivaciones nobles de maestros, lo que conllevó a una desvalorización gradual, constante y progresiva de la imagen del maestro. Poco a poco se fue perdiendo el valor del maestro. La necesidad de una mayor cobertura propició el ingreso de muchos individuos que eran más seducidos por la estabilidad laboral de la plaza docente que un sentido verdaderamente comprometido a favor de la educación y del fomento del aprendizaje en los estudiantes, de tal manera que el maestro comprometido con autoridad en conocimiento, pero sobre todo moral y honesto, ante la percepción de la comunidad, se convirtió en un profesionalista flojo y para revertir la tendencia se implementó por varios años un programa de estímulo escalofonario que tenía como objetivo que el maestro, mientras más evidenciara preparación y capacitación, obtuviera un beneficio económico salario. Sin embargo, algo que fue evidente fue la inconsistencia entre los datos que se obtenían en la evaluación de los educandos, en la práctica docente y los alcanzados en los instrumentos de evaluación magisterial. Se permitió por muchos años esta práctica, que no fue beneficiada en la educación de calidad en el sistema educativo mexicano, hasta que llegó la necesidad de reconfigurar el magisterio y allí surgió una nueva reforma para dar origen al servicio profesional docente, que obligaba a la evaluación de un desempeño docente, pero vino acompañado de una connotación punitiva para el ingreso a la permanencia y la promoción, que fue por consecuencia rechazada por un amplio sector del magisterio, en la medida de que iba en contra de preventas y otros privilegios enmascarados en conquista laboral o sindical, sin importar ser estos obstáculos para elevar la calidad en la educación.
Como breve conclusión que se podría dar acerca del tema de la revalorización docente, es que en el proceso de hechura de las políticas, en el que invariablemente se ponen en juego intereses, conocimientos y posicionamientos, la visión debe ser integral y con propósitos de mediano a largo plazo, para que se pueda atender de esta manera los problemas públicos presentes por los docentes por parte del Estado. La revalorización de las maestras y los maestros se plantea en la atención de diversas cuestiones generadas de políticas educativas anteriores. Este tema es tan polémico, se ha convertido más que nada en palabras y no hechos. Son las mismas condiciones con un mismo título de revalorización, como los maestros nos explicaron en las entrevistas realizadas en las observaciones. En pocas palabras, exigen profesionalismo sin oportunidad. Un ejemplo claro de ello serían los ya conocidos promoción horizontal y vertical, los cuales evalúan ciertos criterios de manera tan elevada que dan prioridad a maestros antiguos y no a recién egresados, cuando la realidad es que la oportunidad deberían ser las mismas. En México, el gobierno actual de la ya mencionada Cuarta Transformación pondera la educación pública como una cuestión relevante de atención y de manera particular la revalorización de las maestras y los maestros. Tan es así que en el recién presentado Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se establece como objetivo prioritario revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio, el cual se asocia al problema de que el mismo personal docente, directivo y de supervisión no cuenta con el reconocimiento, la formación ni el apoyo necesario para poder consolidarse como agente o agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social.